Ya, entonces ahora voy a empezar a grabar y voy a recordar que entonces este camino, camino a Valle Lo Ulmo o camino al volcán Calbuco, como se llamaba antes, Vialidad le puso, de un día para otro le puso el cruce Navarro y la gente le llama el cruce Navarro, pero este camino más antiguamente se llamaba el camino al volcán Calbuco o a Valle Lo Ulmo. Entonces, Así desde es. ustedes presentaron, voy a repetir para que quede grabado, presentaron un plan de manejo vegetal para hacer la poda de este camino, de los árboles que estaban en los costados, y salió rechazado el 2000, febrero del 2019, 2020, debido a que tiene un Claro. rol que adjudicado a vialidad hasta el kilómetro 2,1 o 2,4 por ahí, ¿cierto? Bueno, esta es la segunda presentación. La primera vez salió rechazado porque cuando uno presenta un plan de manejo forestal, tiene que terreno de reforestación. Y el terreno de reforestación, la persona de CONAF, el inspector, quien fue a evaluar, forestar en un terreno, ahí mismo en Ensenada, en una propiedad de una persona eh, que había donado para, digamos, para poder reforestar, y él dijo que el terreno no era apto por el tema de que todavía tenía mucha sequía y entonces era como que los árboles no iban a prender, digamos, no se iban a agarrar. Mm, Entonces, por eso lo rechazaron el año pasado. Entonces, después se hizo una nueva presentación, como en agosto, septiembre del año pasado, en septiembre fue el año pasado, y fue rechazado en febrero, donde indicaron ahora que el documento que indica que vialidad del dueño no, o sea, le falta más sustento, eso es lo que pidió la abogada, efectivamente. ya, ya. O sea que por lo menos en ese tramo del camino hasta el kilómetro 2,1, 2,4 tenemos que hablar con vialidad para que eh, retire la señalización que es obligación de ellos con ustedes. Y el tema de la poda tiene que ver todo con ellos también y los permisos de CONAF. Después, ¿cómo se trabaja después de que ya Vialidad no es el dueño? ¿Hay alguna otra entidad sectorial que tiene que ver también que tengan que pedir permiso o algo ustedes Para hacer poda para hacer poda o o para para instalar postes, para todo eso? ¿Hay algún otro permiso que tengan que pedir que no es de los vecinos, digamos? eh, claro, o sea, en realidad va a depender de dónde va a emplear la aportación, por lo general, si son, hay caminos que son tuición de vialidad, hay caminos que son tuición de la municipalidad, que están en el radio urbano, y si nosotros tenemos, a ver, nosotros teniendo zona de concesión, podemos instalar postación, hacer uso de los bienes nacional público cumpliendo con la normativa vigente, digamos. No es necesario, incluso solamente se avisa a la municipalidad en este caso. Cuando es con vialidad, ellos se presenta primero el proyecto porque ellos no hacen ciertas exigencias como acá que nos pidieron que pusiéramos esta señalética, por lo general nos obligan, no, ellos se rigen por el manual de carreteras, Ya, de camino y carretera, donde dice que la postación puede ir a medio metro del cerco, dependiendo del ancho del camino, se debe poner este tipo de señalética, a veces incluso exigen barrera de protección, otras veces incluso hay en algunos caminos que nos dicen no, tiene que ser subterráneo el trazado, ¿ya? Pero esa exigencia la da vialidad, digamos. Nosotros le presentamos el proyecto a ellos a través de un documento que se llama un resuelvo,
nos indican los requisitos para poder hacer uso de la faja, y eso es firmado y visado por el director regional de vialidad. ¿Ya? Ya. Una vez que el proyecto lo autoriza la vialidad, se deriva a la Dirección Provincial de Vialidad, que la provincial asigna un inspector fiscal y es quien supervisa que se haga de acuerdo a los requerimientos que están en la resolución de la autorización del uso de la faja. ¿Ya? Y en caminos que son tuición de la municipalidad, que son los que están dentro del radio urbano por lo general, ahí por lo general uno le avisa y a veces va un inspector municipal para ver que, digamos, cumpla más que nada los lugares de instalación, si hubo rotura de pavimentos, que se repavimente y cosas así. Y ¿Hay, ya después vienen los caminos, hay caminos que son vecinales incluso, que no sé, que cada vecino es dueño hasta la mitad del camino, y por general ahí se solicita la autorización de los propietarios para poder instalar postación. ¿Ya? ya. ¿Hay alguna normativa Y otra forma otra forma en el cual, sí, la escucho. Sí, te quería preguntar, ¿hay alguna normativa que tenga que ver con zonas turísticas o zonas que quieren conservar la belleza escénica y que requieran así como de trazados subterráneos o cosas así? ¿Existen en la normativa con los diferentes propietarios, o ya sea vialidad, municipalidad, o hay alguna normativa que pueda proteger un poco el impacto visual que generan los trazados eléctricos? O sea, no hay normativa, pero sí se puede establecer una exigencia, y eso lo tiene. Por ejemplo, Viña del Mar, la Costanera está todo soterrado, pero ellos lo exigen bajo una ordenanza municipal. Entonces, cuando la municipalidad establece una ordenanza de que en ciertas calles o ciertos caminos no pueden existir tendido aéreo, cuando uno hace un proyecto en esos caminos, digamos, tiene que obligadamente hacerlo soterrado, pero ahí nosotros también, la ley nos permite cubrir la diferencia entre un tendido eléctrico y un tendido soterrado, que tiene que ser financiado por la municipalidad. Entonces, por eso cuesta un poco que las municipalidades saquen este tipo de ordenanzas, porque ellos tendrían que subsidiar la diferencia de las líneas. Ahora, ¿qué diferencia? Porque en el fondo los cables van por arriba, van por abajo. eh, ¿Por qué soterrar es tan caro cuando el cable es lo mismo? Y lo otro tiene que ver con hacer una zanja. Es más económico poner un poste. Técnicamente son diferentes, Ah, ya. ¿Y son sí. más caros? Como para entender un poco un tendido eléctrico aéreo, o un tendido eléctrico subterráneo, 8 veces es aproximadamente más caro que un tendido eléctrico aéreo, dependiendo de las características de la línea, pero más o menos en promedio ese es una buena aproximación. Mm, ya. Ya, la pregunta entonces, ¿es 8 veces más caro que un tendido eléctrico? Ustedes, Claro, por un caso, subterráneo es aproximadamente ocho ocho veces más veces caro más caro. Ponte que tú, un no aéreo. sé, así algún recuerdo que tengan, por ejemplo, de 100 metros de tendido soterrado, eh, ¿cuánto podría costar, por ejemplo? Que va a depender de las características, Pero en el pero si fondo, es media baja tensión, ahí hay que evaluar. No tengo como un no sé, preciario por cada 100 metros, digamos, en este camino es media tensión.
media tensión. Esa postación que se ve ahí es de media tensión. Son los primeros, creo que 800 metros. Hay un transformador después y después sigue una red de baja tensión, que en realidad el proyecto contempla que los primeros, creo que hasta el kilómetro, hasta el primer kilómetro, hasta el kilómetro 1, se iba a instalar red de media tensión y bifásica. Hoy en día provisoriamente está atendido solamente de forma monofásica y como hasta el 0,7 kilómetros. Ya. Y después existe una tensión los últimos 300 metros. Ya, igual hay poste hasta el kilómetro, hasta el kilómetro 6. Claro, sí, es que después hay otra línea que era la antigua línea, digamos, que alimentó el oriente, que estaba al final de ese camino, y que van por predios particulares y sale atrás, casi al final, creo que es donde está llegando el camino, y sale al camino público y después se devuelve hacia afuera, digamos. Y, Pero esa aportación casi toda es existente. sí, o sea, sí, pues nosotros tenemos acá en el parque postación existente y viene del campo del frente, pero por ejemplo, cuando a nosotros se nos corta la luz, a los de abajo a veces no se le corta la luz, así que deben ser distintos sectores además dentro de lo, porque hemos visto que noto cuando empezamos, oye, aquí se cortó la luz, no en todos los lugares se corta y hay varios lugares, no hay uno solo, hay varios sectores y esos sectores nosotros no está tampoco, parece, dividido por ejemplo, si es los volcanes, si es los Arrayanes, es como diferente, o a lo mejor porque tenía un tendido antiguo era diferente. ¿Cuántos sectores eléctricos hay dentro de Ensenada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. Pablo. Era para, no, más que nada para responder la pregunta de la señora Bárbara. En estricto rigor tenemos los sectores de Ensenada están organizados por ramales eléctricos. En sí, el circuito de alimentación es uno solo, ya que nace desde el sector de Puerto Rosales, pero los ramales que hay en la zona de Ensenada son varios, básicamente por un tema de selectividad de protecciones. Y por eso que cuando eventualmente ustedes pueden quedar sin suministro, lo más probable es que sus vecinos que ustedes lo puedan divisar, obviamente van a estar con suministro eléctrico, porque lo más probable es que está mal distinto al que están ustedes. Ajá. Pero en sí el mismo circuito. Es un tema netamente de selectividad de protecciones y también para una caída de suministro general en la zona. Sí, pues esos son los más continuos. Eh, Ya, entonces, existe una posibilidad, porque aquí todo el camino el camino al volcán Calbuco es el camino donde en general los vecinos son más activos, porque a donde vive la Sandra igual, pero no tanto, parece que aquí están los más bochincheros, porque somos los últimos que llegamos y probablemente eh, no queremos lo que vimos en la ciudad. O no sé, pero la mayoría de los que llegamos más nuevos vivimos muy cerca a todos acá y estamos siempre viendo lo que no nos gusta, que la basura, que esto, se olvide la cantidad de trabajo que da el camino. Y por las preocupaciones de varios vecinos, no solo de acá, sino que también de Sandra y de otros vecinos que preguntaba, empezamos a hacer algunas consultas que tenían que ver ya con el tema vegetal y llegamos, para no analizar toda la cosa, viendo más o menos, porque es bien largo, pero por ejemplo, quiero terminar primero con el tema del tendido porque hay otras preguntas. Ya, ¿por qué, hace un tiempo atrás había una sola red o un solo cable y hoy día hay
después de 1 kilómetro hay 2 cables que se van lateral y después se ponen también oblicuo y después hay otros que cruzan entre medio así. Es porque, ¿por qué es eso? ¿Por qué no un solo cable? ¿En alguna fotografía, por si acaso? Sí, espérate. Deja mirar dónde las tengo. Estos son los acopios. Las corto Y las- mientras tanto, puedo hacer una consulta. Sí, dale. Acá en el parque hay otra normativa distinta a la que tienen allá, que ese camino es como más, un poquito más público, hay mucho más gente acá en el parque. ¿Tenemos normativas distintas por ser este un lugar privado, digamos, o no? ¿Aló? Ahí en el parque yo entiendo que ese, claro, es una parcelación privada, es como un condominio, y ahí, hasta donde yo entiendo, existe un convenio de electrificación en forma aérea con la persona que parceló el parque, digamos. Entonces, cada vez que algún cliente y alguna extensión de red, cierta cantidad de dinero para poder extender la red y alimentarlo. Y así, de esa forma se han ido extendiendo todas las redes en ese sector. Te escucho súper Señora mal. Sandra, Sí, dígame. en términos de normativa eléctrica no es diferente. ¿M? La diferencia va más que nada por el lado de los permisos, que como ahí es un parque privado, no hay que pedir autorización de vialidad o de municipalidad para efectos de extender las redes. ¿Ah? Lo que Sí, sí, yo me estaba refiriendo al tema que estamos hablando ahora, porque acá pasan entre medio de los árboles, hay postes que no sé cómo lo pusieron en medio de la selva, siendo que hay un camino que ya ahorraría bastante trabajo, porque el camino está despejado de árboles. Entonces quería saber si hay otra normativa, siendo este un parque relativamente nuevo, con lo cual las instalaciones debieran estar sujetas más a la ley o a esto de que tiene que estar despejado, por ejemplo. Por eso preguntaba si acá hay otra normativa, si acá instalaron los postes de cualquier forma, como se les antojó, porque de verdad pasan por el medio de la selva y podrían pasar por el camino para no tener estos problemas, o para no, como usted, Gabriel, me decía la otra vez, que vamos a tener que pelar alrededor de los postes, no sé cuántos metros hacia cada lado. Entonces va a volar mucha selva si es que llegaran a hacer eso, siendo que si los instalaran al lado del camino, ya nos ahorraríamos bastante que está despejado por el propio camino. A eso apunta mi duda. no, señora Sandra, mire, la verdad que nosotros construimos generalmente cuando son parcelaciones, construimos por los caminos de la parcelación, porque en definitiva meternos por lugares que no sean caminos serían parcelas, en definitiva. ¿Ah? Yo hace tiempo que no voy al Parque David, tú a lo mejor has estado más cerca de las últimas construcciones que hay ahí, pero yo por lo menos entiendo que esa parcelación, cuando se diseñó todo por los caminos de la parcelación, ¿ah? Bueno, Tanto en la verdad redes es de que no media es así, tensión como en baja porque tensión. cuando se ha cortado la luz acá, yo misma, personalmente, como no somos muchos, he salido a dar vueltas para ver si hay algún árbol caído, si hay algún cable o algún poste caído. Por eso he recorrido el tendido. Y me daba cuenta de eso, que lo encontraba muy raro que estuvieran en medio de los árboles. Pero, ¿será que los caminos se corrieron con la erupción? ¿Será eso entonces? Mire, señora Sandra, de verdad que yo, o sea, yo me acuerdo cuando evaluamos ese proyecto por allá por el año 2005, 2004, Este es de Chile. sí, con don Alex Siller, en ese minuto, y la proyección que se hizo siempre fue como cualquier parcelación, por camino de la parcelación, ¿ya? Yo no sé si con el tiempo los caminos han cambiado de lugar respecto de lo que estaba originalmente en los planos, que podría ser una razón. Mira, con Ah, o la Sealer, otra es Es la que, única que me cae, porque si usaron el mismo criterio, oye, claro. con Sealer te podía esperar cualquier cosa, puede ser hasta un cometido del Sí sé, propio. niña, sí sé, me toca conversar con él bastante a menudo. O sea, pero Por mire, eso señora la Sandra, pataleta con él, no con ustedes. yo lo que le podría ofrecer es que en algún minuto podamos visitar el parque para ver esos puntos específicos que usted nos menciona, para ver y con los planos de los proyectos si eso estaba emplazado dentro de un camino y ahora no es camino, pero como digo, es raro porque en el fondo nosotros en una parcelación, para que nos metamos dentro de una parcela, ¿ah?
primero tenemos que tener la autorización del dueño, porque si no, después cuando él llegue y vea el poste instalado en la mitad de su parcela, lo primero que va a hacer nos va a reclamar porque le afecta la superficie útil de su terreno, ¿no es cierto? Pero ese parque es tan grande y como se ha ido construyendo de a poco en base a los requerimientos de los clientes, habría que ver si en definitiva los caminos estaban todos habilitados al momento de que se fueron extendiendo las redes. Yo recuerdo que esa parcelación la iban habilitando por etapas los caminos, por lo tanto no me atrevería a asegurar de que los caminos que quedaron definitivamente emplazados en terreno sean los mismos que estaban en la proyección de los planos originales. Entiendo. Pero como digo, podríamos visitar terreno para efectos de poder ver qué lugares son específicamente y poder contrastar contra lo que nosotros proyectamos en el proyecto original. Me llama la atención que justamente estos postes que están instalados entre medio de los árboles son postes de madera. En cambio, los de cemento sí están por el ladito de los caminos. Hace un par de semanas estuvieron acá viendo el tendido unas personas de ustedes, de CREL. Sí, señora Sandra, ahí habría que distinguir entre la postación que es de la cooperativa, efectivamente, mira. que eventualmente pueda ser de algún particular y que se haya conectado a la red nuestra que está en el camino y a lo mejor de ahí el haberse derivado hasta su propiedad con otro tipo de postación en baja tensión, pero como digo, habría que verificar si esos postes son postes de carga, o sea, redes particulares, o son derechamente instalaciones de la cooperativa. Que por lo general los nuestros son siempre postes de cemento, pero no sé si antiguamente cuando se colocaron los primeros postes allá se alcanzaron a colocar postes de madera o no, pero de hace muchos años que nosotros instalamos solamente postes de cemento para construcción de redes, por lo tanto, si son de madera, tendría que confirmar, pero me atrevería a decir que no son postes nuestros. Mira, interesante. Puede que no sean de ustedes entonces. Ya, ahí está la foto que yo te digo que en un minuto se transforman en 2 líneas. Sí, esa red, efectivamente, antes era una red solamente de media tensión, que es la que va, digamos, más arriba, de la cabeza del poste a veces, con una aislación. Y la línea que va como es más abajo en la mitad del poste es la línea de baja tensión. Entonces acá lo que se hizo fue tirar red de baja tensión para alimentar un par de empalmes que se pidieron, que esta extensión creo que se hizo el año pasado. Y lo que hicimos es poner esa cruceta donde se alejaba un poco de los árboles con el fin de no podarlo o no cortar cierta parte. Entonces nosotros, para que las redes convivan con los árboles en el sector, se hizo de esta forma, alejando un poco la red del arbolado y aprovechando lo que está despejado el camino. Sí. Y lo que pasa es que, claro, las características técnicas de lo que ustedes ven es justamente lo que nosotros vemos que impacta tanto y que no nos gusta y no sabemos cómo hacerlo para que... Entonces hemos estado conversando varias alternativas. Uno, que cada vez que un poste cruce, por ejemplo, tenemos, esta foto, que no se alcanza a ver bien, pero dejen abrirla bien, a ver si se alcanza a ver, no sé si se acuerdan. Pero, por ejemplo, esto ya es una cuestión así que nos llega a dar tirria, porque baja del poste 4 cables a cada uno de los postes, estos postes son bajísimos, por lo tanto esto está a 5 metros de altura. Yo no sé cuál es señora Bárbara. ¿Ah? Señora Bárbara, mire, esos son acometidas de empalme. Nuestra red es la que va por el lado al frente de los medidores. Sí, pues esta de acá. Y esos cables que atraviesan el camino son los cables de carga que alimentan los medidores, que son particulares, son las acometidas que se llaman. Esta persona que se puso acá se puso muy bajo. O sea, 5 metros, David, corrígeme, pero entiendo que está dentro de la distancia a suelo permitida, ¿no es cierto?
5 metros, 4,5 es la altura mínima. 4,5 es la altura mínima. Chuta. ¿Mm? Y ahí, y con eso se puede hacer algo, se puede solicitar que porque esto estaría dentro de lo que es vialidad, porque esto está dentro del primer A kilómetro. ver, lo que pasa es que, claro, lo que pasa en este punto, básicamente, es que acá esos 5 medidores son 5 personas que no están viviendo en ese punto, o en ese terreno donde están instalados, sino que ellos llegaron con su instalación particular hasta ese punto para poder empalmarse, porque lo más probable es que no hayan querido que nosotros extendiéramos la red, porque hacer la extensión a través de un camino particular o de un predio particular tiene un Sí, costo que no, tiene que sí, ser pagado esta, por las personas. estas ¿No? parcelas, yo te Entonces, sí, cuento, estas parcelas no se han vendido, estas parcelas las va a vender una señora que vive afuera de este camino ¿ya? y que acaba de hacer el cerco y no halló ninguna cosa mejor que poner la esquina de su cerco donde correspondía, que es justo la curva donde doblan todo, que se marca ahí la huella, ¿la ven? En el suelo. Puso ahí y de hecho ya Claro. se lo chocaron porque la gente da vuelta y además puso su acometida independiente porque, bueno, no es una persona de muy buena relación, así que lógicamente que si vamos a hablar con ella no va a generar pero vamos a intentar ver si podemos hacer esta cuestión a través de vialidad que le pida subir, porque es súper bajo y aquí pasan camiones, pasa de todo tipo de cosas y se ve horrible las cuatro. Debió haber traído un solo cable y haber distribuido su cuestión, pero así aquí son 4 cables, o 5 cables, son uno por poste, entonces horrible. Pero ya Señora sabemos, Sandra, Claro. una solución técnica habría sido cruzar con un poste similar a lo que está al frente, ¿no es cierto? De la misma altura, y haber cruzado con una red de baja tensión a un poste al lado donde están todos esos perfiles metálicos. Y que ese hubiese sido el punto de empalme. El tema es que si esa persona nos pedía ese presupuesto a nosotros, para hacer ese trabajo, para atravesar ahí, necesitábamos hacer una tramitación con vialidad. ¿Ya? Y esa ya, pura tramitación, David, la pura tramitación, ¿ah? Porque tiene que hacerse con unos consultores especializados y acreditados en vialidad, esa cosa, David, 2 millones de pesos más o menos lo que sale un atravieso, 1,5 millones aproximadamente. 2,5 millones, ¿ya? Por el puro trámite, que es algo que no hacemos nosotros le entregamos a un consultor que está acreditado con vialidad. Entonces, yo no sé si la señora pidió presupuesto o no, pero ya el solo hecho de que sin hacer ningún trabajo físico, solamente por conseguir un permiso, haya que asumir 2,5 millones, probablemente ella no pidió esos permisos y tiró esos 4 cables que le salen harto más barato que sí, pero hacer una obra. ¿quién se lleva al final los 2,5 millones? Ahí yo quería intervenir. Pero ustedes autorizan esta conexión, ¿no? Porque uno no puede colgarse al poste. A ver, O sea, yo quiero hacer una intervención un poquito porque a mí hace un tiempo atrás me hicieron la consulta por estos mismos empalmes, que entiendo que parece que es la misma señora que están consultando, que se llama María Eugenia Contreras, Sí, porque entiendo que ella es dueña de ese predio desde el camino de la ruta 225 hasta ese punto, es dueña sí. de ese predio, pero esos empalmes que están en ese punto, ella me reclamó porque quería saber lo mismo, que quién autorizó a que pusieran esos empalmes porque no son de ella. Ah, no son de ella. Son de otras personas, de otras parcelas que están más atrás, entiendo, después del terreno de ella, claro. Y alguien llegó e instaló esos empalmes pensando que estaban en la vía pública, ¿ya? Pero, porque a mí también, o sea, ella reclamó contra nosotros que por qué conectábamos a clientes, digamos, a estos empalmes, por qué los conectamos siendo que a ella nadie le había pedido autorización para instalar esa protección. Y debido a eso, ella entiendo que dijo que iba a cerrar su
cerco, iba a demarcar hasta dónde hasta dónde correspondía el camino. Entonces, ahí Entonces quedaron dentro de sus terrenos. parece que hizo el levantamiento con topógrafo y todo el tema, y de hecho ella también está, así es, y sin pedir la autorización. Y nosotros, David, conectamos a Pero esos esos empalmes corresponden a clientes que cercos. están... Lo que pasa Por es que eso, cuando la brigada fue a conectar, no existía ese cerco. Entonces, a ojos de la brigada, estaban en el camino, digamos. Entonces, cuando están en el camino, nosotros no tenemos cómo prohibir la conexión. Ahora, si hubiese estado demarcado Sí, pues. como existe ahí, claramente tenemos la obligación de exigirle la autorización del dueño donde están emplazados esos empalmes. Claro, entonces ahora quedaron 5 empalmes de no se ¿Ya? sabe quién Pero en el terreno de ella. así es. Y para ella también es o sea, un podemos saber problema. de quién, Ella está tratando de podemos resolver saber, el tema, entiendo. podemos saber, nosotros podemos saber de quiénes son esos empalmes, porque tenemos la documentación, si es que se conectaron y si se están Y facturando. Así que debe ser de todos, de gente, porque eso apareció muy rápido, no fue uno solo, fueron varios al mismo tiempo, ¿no? Porque son iguales. sí, es que, no sé, mire, a veces ocurre que piden varios empalmes porque dentro de una misma parcela hacen, no sé, cabañas, por dar un ejemplo, y le colocan un medidor a cada cabaña. ¿Ah? Entonces, no sé si será el caso, pero puede que eso sea. ¿Ah? Porque para que 5 vecinos de 5 parcelas distintas se pongan de acuerdo, hagan todo el mismo trabajo al mismo tiempo, No, yo creo que esto es de lo otra rural persona. es como difícil. ¿Y ¿Ah? podríamos saber de quiénes son estos postes? Sí, pues, o sea, si yo tuviera no sé, David, si tú los puedes ubicar por sistema, por la ubicación geográfica o necesitas necesariamente un número de cliente. No, saber el nombre de la persona para Voy a poder. buscar los datos porque creo que los tengo por ahí. Dame un segundito. Ya. Ya, ese es otro, entonces eso tenemos que arreglarlo Voy a ver entre. si es que los tengo acá. Por eso Oye, estaba entonces, enojada la María Eugenia. en teoría, uno podría instalar 10 de estos medidores ahí mismo, en vez de que fueran 5, unos 10 o 20, uno al lado del otro, y CREL le daría la factibilidad, porque ustedes tienen que, esta conexión tengo entendido que la hacen ustedes entre el poste, porque como decía recién, uno no puede instalar un medidor y poner uno mismo el cable hacia el poste. Hola, Entonces, Joy. ¿quién es el El responsable de cable, autorizar esto? el cable queda arrollado en el perfil metálico. Arriba del medidor queda el cable arrollado y cuando va nuestra brigada lo toma, lo extiende y lo conecta al poste nuestro que está al frente. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. ¿Ah? Y estos empalmes debieron haber pedido una factibilidad técnica previo a la solicitud de conexión, que es básicamente indicar que quieren conectar un empalme en baja tensión de X cantidad de kilowatts de potencia a este número de poste, al poste que está al frente. Y nosotros evaluamos eso técnicamente y le otorgamos la factibilidad Claro. y después están los cables arrollados y nosotros lo extendemos y los colgamos al De poste hecho, nuestro. no es lo único que hay, un poco más allá también está lo de la señora Miriam, que también tiene y que vendió parcelas y pusieron así poste uno al lado del otro y dieron la factibilidad, pero estaba en su terreno. Aquí en este caso yo no tenía idea que esto no estaba en el terreno que corresponde, digamos, por eso es que se cerró. ¿Supiste tú, Pablo, perdón, Daniel, dónde, de quién serían estos postes? Yo estoy buscando acá que los tengo Sí, identificados. tranquilo, podemos seguir. Ya, eso, bueno, este es un tema que tampoco sabíamos, Tengo entonces acá, cada vez que uno ve poste o cable, al ya, tiro acá, pesca tengo, acá tengo los nombres. a ver, Tengo algún nombre. El primer medidor pertenece a o el contrato está a nombre de Andrea Mariluz Peña Contreras.
Dice lote 1, H1 Ensenada. Ya, El segundo medidor está a nombre de José Manuel Vega Fica. ya. Después hay uno de lote dos. Claudio Ángel Guajardo. Claro, después Claudio Ángel Guajardo Sandoval. Ya, Felipe Edgardo Rodríguez Oyarzún. Y había uno que todavía no estaba conectado. Esto es en febrero de este año. Que no estaba conectado, por lo tanto todavía no había firmado contrato. No y el cuarto se llama sé si finalmente creo que todavía no se ha transformado, Felipe, no ha ¿cuánto? podido firmar contrato. Felipe Edgardo Rodríguez Oyarzún. Ya. Claro. Ahora, no logro apreciar, pero después los cables de ahí hacia la carga, hacia la vivienda, ¿van subterráneos No, o siguen aéreos desde esos no, postes hacia aquí van volando, mira. No, van aéreos? Sí. cruzan a un perfil Ah, cruzan un perfil más acá. que está por el costado del camino, digamos. Sí. Ah, Ahora, por lo que yo me enteré en su momento, porque coincidió que justamente en esa misma fecha vino un señor a hablar conmigo que vivía adentro, cerca de donde hay unos domos, que también vino sí. a- ¿Cómo a se ver llama? cómo podíamos sacar un cable que estaba por encima de su terreno particular. No recuerdo en este nombre del caballero, Sí, se llama. Ay, ¿cómo se llama? pero es vecino de alguien que tenía domos, me acuerdo. Pincheira, Pincheira el Sí, dueño. creo que sí, Ya. Cristian claro. Pincheira. Y ese caballero me decía que adentro, creo que era él, sí. Y ese caballero me decía que a ellos le habían vendido las personas que son David Navarro, que habían parcelado dentro y todo el tema, y que ellos tenían un conflicto porque como que le habían vendido pero no tenían acceso, no había un camino de acceso. Y entiendo que por eso también no podían, o sea, yo le dije que como no había un camino, no teníamos cómo tirar postación para allá de hacer algún proyecto de electrificación, que tendríamos que tener la servidumbre o el permiso de alguien, pero entiendo que eran los que estaban adentro, no eran dueños como de estos predios, y ahora entiendo que ese camino donde está emplazado, o que están usando, no sé quién es el dueño, no sé pero es un camino particular o vecinal. Parece que también es de la misma señora que cerró acá. Parece que Sí. a ella le ocuparon parte de su terreno y, y para poder acceder a esas parcelas, entonces es un tema más que nada de cómo se Sí, ordenaron, cómo vendieron esas parcelas, sí, sin no, acceso. hay una historia más antigua porque ahí al lado hay unas casas súper antiguas, mucho más antiguas y que usaron siempre ese camino. Lo que pasa que al parecer, no tengo idea yo bien, pero por lo que yo hablé con el esposo de la señora, que eran los verdaderos dueños de todos estos terrenos, los esposos de la señora María Contreras, es que esos caminos siempre existieron, se dieron como, eran como servidumbres que entregaban, que daban ellos porque habían vecinos que vivían ahí. El tema es que cuando esos vecinos vendieron, siguieron ocupando probablemente los terrenos que ellos habían dejado acceder a ellos solamente. Entonces ahí hubiera correspondido comprarle el terreno por donde está el camino hoy día al propietario para poder vender su propiedad. Y ahí hay un conflicto, pero ya, entonces estos postes también tienen que ver con el conflicto. Me queda claro. Claro, lo que pasa es que en su momento para poder electrificar, nosotros necesitamos, si no un bien nacional de uso público, necesitamos tener las autorizaciones para instalar postación y Sí, claro.
tendido eléctrico. Y si esos permisos nunca existieron, ¿qué hacen los clientes? Ellos se acercan a la red. Entonces, ellos tiraron su postación Ya, independiente y se acercaron hasta 15 metros, que es lo que nosotros solicitamos para poder conectarse. ya. ¿Existe alguna posibilidad de que si hubiera otro tendido eléctrico que cruza un camino con el propósito de evitar todos estos cables que cruzan camino, la comunidad dijera, oye, ¿sabes que nosotros queremos pagar ese cruce y nosotros ponemos la zanja y pagamos el cruce soterrado de los cables para que no vayan aéreos? ¿Eso es posible? ¿Existe? ¿Es una posibilidad así? Sí, señora Bárbara, es Ya, posible, es posible. ya, eso vamos a conversar. Sí. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que a nosotros nos llegan muchas solicitudes de factibilidad de distintos puntos. O sea, nosotros no tenemos cómo controlar que aquí, por ejemplo, en este sector, como ha ocurrido en otros sectores rurales, que empiezan a vender derechos en vez de parcela. Entonces, de una parcela venden derechos por 1.000 metros cuadrados y parcelas llegan a vivir 10, eventualmente 10 casas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si acá se está dando, pero en otros sectores rurales se ha dado muchísimo y nos trae dolores de cabeza porque en definitiva cuando alguien nos va a pedir factibilidad, nosotros estamos obligados a otorgársela, ¿ya? Sí, Pero después nosotros no somos expertos en hacer estudios de título de las personas que nos están presentando la documentación, ¿no es cierto? Nos presentan un certificado de dominio vigente, pero nosotros no tenemos cómo comprobar que responda justamente a ese punto donde se está emplazando el empalme. ¿Ah? Sobre todo cuando no hay a lo mejor límites como era en este caso. ¿Ah? claro, Entonces puede haber ocasiones en que nos pasen gato por liebre en sectores rurales, ¿ah? Pero en definitiva, en la medida que lo podamos detectar antes, a lo mejor podemos prender la alerta y tener claro que ese cliente nos quiere pasar gato por liebre, ¿no es cierto? Pero claro. si no, puede pasar esto que ocurrió ahora, que nosotros conectamos Empalme y por lo que vemos ahora estaban emplazados dentro de un terreno particular que no era de las personas que pidieron los empalmes, sino que de una tercera persona, como comentaba hoy. Claro, y que además están en conflicto. Yo creo que este caso es súper especial porque en general dentro del camino no he visto otra cosa así y sé que ahí hay un conflicto que hay que resolver. Ya, entonces podríamos en su caso tratar de ver cómo estas solicitudes de factibilidad poder saber y que los vecinos estén enterados a través de alguna forma de que si van a cruzar, entre todos lo hacemos porque fue una conversación así como un sí entre todos de que estamos dispuestos a pagar y hacer zanja si es que no hay cables que crucen el camino. O sea, lo que podríamos hacer ahí nosotros con David es que cuando nos pidan factibilidad de ese sector, poder ponerle un poquito más de ojo y poder conversar con la persona para ver su proyecto. ¿Ah? Y si implica que ellos quieren atravesar de manera aérea, como ocurrió con estos empalmes, tal vez poder avisarle a ustedes para que ustedes también tomen contacto con ese Sí, nuevo vecino de ustedes y poder acercarnos llegar con a algún acuerdo. eso. ¿Ah? Sería bueno, porque bueno, en este caso a mí me gustaría que fuera todo Ensenada, pero todo Ensenada no se ha puesto de acuerdo en esta medida, por ejemplo, porque esto fue con todo el grupo de este camino. Pero si sucediera algo que ustedes ven que podría estar extraño, igual avísennos y nosotros podemos gestionarlo con la Junta de Vecinos, que está la Joyce, ahora llegó hace un ratito. eh, Hola. y, y, Hola, mm, hola. la Joyce es la presidenta de la Junta de Vecinos más antigua y más grande de Ensenada, así que también está súper bueno que haya aparecido. Y con la Sandra, que también está en contacto con harta gente y que tal vez podemos mejorar esa falta. En el fondo, al final, es como hay mucha gente que no tiene idea, todo eso que estamos hablando hoy día con respecto a quiénes son los propietarios, de quién es el camino, dónde se pone, quién tiene accesibilidad, quién pide la factibilidad.
Entonces, estar de acuerdo es mucho mejor, o sea, que lo que pase ahí estemos más enterados. Ahora, entremos a lo de las plantas, po, porque estuvimos conversando y Y básicamente, lo ¿ah? otro, en la normativa también, lo otro que quería también mencionar es que la normativa ha ido cambiando y el año pasado, en diciembre, salió una actualización de la norma técnica y recién en esa norma a nosotros nos faculta para pedir el certificado de dominio vigente de la propiedad que está pidiendo conectarse, digamos, en la etapa de factibilidad, porque antes se entregaba eso, pero cuando ya se firmaba contrato, entonces cuando se firmaba contrato estaba a punto de conectarse. Ahora ya nosotros podemos hacer el análisis previo de pasarlo a conexión, digamos, ¿ya? Ya, Sí, pero eso es lo que yo les decía, que igual es difícil, porque en el fondo en un sector rural dice la subdivisión, lote B, no sé, camino A, qué sé yo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es exactamente el deslinde de ese terreno? Como para saber si el poste está dentro de su terreno, fuera de su terreno, en el terreno del vecino, esa cuestión es súper Claro, compleja. o sea, de hecho en este caso ni siquiera estaban claros los del límite antes, pues, no claro, existía ese cerco, por lo tanto exactamente. Oye, entonces tal vez se pensaba que era el borde del camino. podríamos hacer tal vez alguna conversación con la junta de vecinos, porque en el fondo esta conversación va a servir a todos los grupos de Ensenada. Esta grabación se sube a la página de Aves, que igual que la última, y todas las conversaciones que hemos tenido con los distintos empresas, corporaciones y todo. Entonces, tal vez, Joyce, podríamos generar algo que también no quede como enfrentado un vecino con otro, porque esto genera conflictos cuando uno dice, oye, me pararon porque los vecinos no quieren que, entonces al final yo creo que a lo mejor nosotros podríamos coordinarlo eh, a través de la junta de vecinos que a los que realmente, porque hay mucha gente que le importa y hay mucha gente que lo hace sin saber que podría haber otra posibilidad, que en el fondo tenemos un acuerdo entre los vecinos y que podríamos hacerlo así, ¿qué te parece? Y probablemente muchos vecinos se sumen porque no saben que esta es otra posibilidad, si de repente podríamos hacer algo a través de la junta de vecinos, por lo menos con el camino de nosotros que estamos todos de acuerdo, o Ojo, la mayoría. ¿Mm? y también es importante mencionar que si hay coordinación entre los vecinos, por ejemplo, en esos 5 casos, si esos 5 vecinos se hubiesen agrupado y hubiesen pedido en conjunto un proyecto de electrificación, tal vez yo me atrevo a decir que capaz que incluso se hubiesen ahorrado dinero porque lo que gastó independientemente cada uno llegar con energía a su terreno poniendo conductor y perfil en forma independiente. Si ellos hubiesen juntado ese mismo dinero, capaz que hubiesen financiado un proyecto donde va una única postación y hubiesen tenido el medidor afuera de la casa. ¿Viste? Falta información, ¿cierto? Ya, ya, ahora entremos en la materia vegetal. Mira, aquí tenemos una foto que, por ejemplo, básicamente el concepto general es que queremos que cuidar la naturaleza y cuidar la flora nativa. Queremos que en el fondo, por ejemplo, todos los coihues, y en todo caso se nota que en muchas cosas se han hecho. Pero, por ejemplo, ya en este caso hay varias ramas en este sentido que luego van a cortar, van a tomar los cables y probablemente la vayan a cortar. Lo que nosotros queremos es que haya una preferencia por el cuidado del bosque nativo. Entonces, en este sentido, es que si hay que cortar alguna rama de un árbol nativo, que se corte a ras del tronco, que no se deje el chongo, como por ejemplo ahí. Porque al final ese chongo igual va a crecer o se va a deformar y se ve feo el árbol. Ya son como, si vamos a cortar esta rama, que se corte de la base del tronco directamente, cosa de que el árbol en el fondo queda con estas dos ramas, pensando en este, por ejemplo, que está atrás, y que no quede, por ejemplo, ahí molesta, aquí lo vamos a cortar. Chic. Entonces quedan esas dos ramas feas y se nota como una poda
se ve feo. Entonces ya vamos mejorando el aspecto. La otra cosa es que, por favor, que en el fondo evitar, si es que se puede, por supuesto, porque me imagino que a lo mejor sí, es como descabezar los coihues. Mira, por ejemplo, yo no sé por qué guardé tantas fotos y ahora no encuentro ni una. Deja, deja mirar. Habían, pero cientos de fotos y no encuentro ni una de las que tenía y que más encima estaban como, no, ese es uno de los que se salvó, todavía está vivo. El único que tiene forma, pero no sé por qué no aparecen los árboles que, a ver, estaba un montón de árboles descabezados, le puse hasta nombre y ahora no aparecen, no sé dónde se fueron. A ver, ya, David, por ejemplo, este es un pino, vamos a hablar al tiro. ¿Necesitas decir algo, Gabriel? sí, no, es básicamente para redondear la idea de la poda de los árboles nativos, Ah, ya. ya que era una de las preguntas que surgió la reunión anterior y yo le dije que nosotros éramos totalmente flexibles respecto de eso. Entonces, ahora que está David acá, preguntarle si en términos técnicos eso no tiene ninguna imposibilidad, ¿no es cierto? Desde el punto de vista nuestro, cortar, como dicen, el código, la rama del código desde el tronco en vez Eh, de la mitad, eso no, para nosotros no tiene ninguna dificultad extra, ¿no es cierto? Y de hecho es hasta mejor porque derechamente esa rama se va a de demorar hecho, para volver a tocar el cable. claro, así es. Sí, de hecho nosotros también hemos puesto conductor nuevo, hemos optado en ese sector por poner conductor protegido y ensamblado en red de baja tensión, que son conductores que tienen aislación. De esta Ah, forma, sí. evitar un poco la intervención en los árboles, porque si fuera un conductor de nudo deberíamos hacer una poda más profunda. Entonces, el conductor protegido incluso puede estar tocando el árbol la red Sí, hay uno y acá. no va a pasar nada, no va a causar una falla, no va a provocar Hay una una, falla. hay una, Entonces, hay una foto que sale un árbol con esa protección naranja que la saqué. Mira, por ejemplo, en este caso, cuando se den estos casos de que es un pino, que no nos interesa conservar los pinos porque es una plaga y es una amenaza a fuego, es que queremos que todos los árboles que van entre medio del cerco y el camino, o sea, ahí se talen nomás de abajo. O sea, con eso nos ayudan, porque en el fondo aquí no tienen para qué descabezar el pino, porque el pino se va a deformar en un ancho tan grande que finalmente va a terminar botando conos y va a seguir avanzando. Entonces, queremos que, si es posible, que todo lo que sea pino lo corten desde abajo. ¿Hay Eso algún es. inconveniente con eso, David? Gabriel, ¿O Pablo? Gabriel, sí, más que Sí. nada para hacer una intervención con respecto a ese tema. Ahí he estado escuchando bastante atento las consideraciones que dice la señora Bárbara. Eh, Poco para ir por parte y contextualizando también el tema. A ver, la vegetación nativa eh, tiene prioridades solamente de poda, ¿ya? La vegetación nativa, para empezar, no está dentro de los procedimientos o de las acciones que nosotros realizamos como mantenimiento de línea, talarla. Eso para empezar. Solamente se realiza la poda del espécimen y bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Las condiciones, las primeras condiciones que hay es identificar dónde se encuentra el árbol. Cuando el árbol se encuentra en predios particulares, es una obligación solicitar los permisos correspondientes para poder realizar el despeje de la faja. Nosotros tenemos obligaciones por ley para mantener la línea eléctrica, independiente estén en predios particulares o estén en caminos públicos. Pero hay una serie de procedimientos para poder llevar a cabo esta acción de la mejor manera. Y en este caso, cuando están en predios particulares, lo que se hace es generalmente se piden los permisos al propietario de los árboles
y se realiza la poda correspondiente. Ahora, hay especies que son protegidas que no se pueden tocar, y esas son las que define CONAF. Son algunas especies, Sí, no sé, la palma chilena, la araucaria, por sí. ejemplo, son algunas de ellas. Mm. Pero la vegetación nativa solamente se realiza la poda. Ahora, pueden haber propietarios que pidan talar vegetación nativa, pero generalmente eso no se hace, ¿ya? Porque a nosotros con ese tema lo único que hacemos es despejar el camino por donde pasa la línea eléctrica, nada más. ¿Ya? Sí, Eso es un punto. Ahora, lo que menciona, por ejemplo, lo que tiene en la fotografía, que un pino que efectivamente no es una especie nativa, pero para poder realizar la tala de esos pinos, que generalmente a nosotros nos conviene realizar la tala de los pinos. Pero no obstante, cuando están generalmente en caminos de vialidad o que son presión de municipalidades, de igual manera se piden los permisos para poder realizar la poda o la tala. Primero, generalmente siempre se pide hacer la tala, para poder hacer la pega una sola vez y después no hacerla más. Pero efectivamente sí hay veces que no se permite la tala. Que no se permite la tala y en ese sentido nosotros tenemos que atenernos solamente a realizar la poda. Muchas veces los árboles son propietarios de empresas forestales, en donde ellos dicen, oye, ellos prefieren que les talen los árboles, porque ellos después cosechan esos mismos árboles que están talados y lo ocupan para su negocio. Y otro punto también importante del cual hablaban, de las ramas o de los ganchos que sobresalen, en este caso del código que mostraron hace un momento atrás. Generalmente no hay problema para hacer eso, ¿ya? No hay mayor problema, pero sí muchas veces se tiene que dar ciertas condiciones, o sea, la poda no es llegar y cortar, tiene que tener un cierto ángulo, tiene que tener una cierta precaución, la persona que realiza el trabajo tiene que ser conocedor de la vegetación, y muchas veces que cuando se corta un gancho desde la base o desde la columna vertebral, se puede decir, del árbol, algunas veces no es muy beneficioso para el propio árbol. Entonces esos son casos que se ven de forma particular para ver ese tema y ver el menor daño posible, en realidad, porque al final la poda es una especie de daño, porque al final nosotros lo que estamos haciendo, estamos podando el árbol para poder permitir el paso de la línea eléctrica, ¿ya? claro. Cuando es un árbol grande, generalmente no hay mayor inconveniente. Cuando son árboles más pequeños, eso ahí sí hay que generalmente darle una vuelta y dejarlo lo más estético posible. Ya, pues yo creo que en este camino no se dio nada de eso, porque, bueno, ojalá se pudieran, no sé, habría que evaluar, pero lo que nosotros queremos como vecinos es que se saquen todos los pinos posibles desde abajo. O sea, eso es para nosotros una amenaza fuerte. Y cuando haya una especie nativa, porque después hay otra foto que, por ejemplo, bueno, aquí mira los coihues, pues, o sea, Sí. terrorífico. Bueno, ahí también me gustaría hacer otra intervención porque a ver, el inconsciente colectivo también de las comunidades, y no solamente ahí, sino que en otros lados donde hemos también estado presentando. Para muestra, hoy día estuvimos en la comuna de Los Muermos, o otras veces hemos estado en la comuna de Fresia, y donde se han tocado exactamente los mismos temas. Muchas veces no siempre la empresa eléctrica a través de sus contratistas la que hace la poda. Entonces ahí también habría que discriminar, porque son muchos proyectos particulares y de hecho nosotros tenemos muchas fallas por culpa de talas no autorizadas de árboles. Donde se talan hay especie nativa y pinos generalmente, que la misma gente los bota para cosechar y hacer leña. Sí, Y la consecuencia de ello generalmente falla, corte de línea, y eso a nosotros después nos obliga por la emergencia muchas veces sacar el resto de árbol que los vecinos dejaron ahí a medio cortar. sí, en este caso fue la CREL, porque nosotros tuvimos, de hecho, nos peleamos y paramos el camión, lo echamos. Tuvimos hace más de un año, y de hecho intentamos hablar
¿Cómo se llama la chica del Heraldo, Joyce? Espérate que te estaba ahí silenciada. Espérate un poquito que todavía está ahí silenciada. Eh, Paola Álvarez. ella. Paola Álvarez se comunicó conmigo porque ella me dijo que era la representante periodística de la CRER, algo así, como la interlocutora. Y porque alguien le había mandado. Y yo le dije que sería muy bueno hacer una reunión y si quería incluso yo le enseñaba a podar. Así fue de ese tono la discusión. Y que no nos parecía y que estábamos todos parados delante del camión y que no íbamos a dejar que se cortaran nunca más los árboles así. Así que nosotros sabemos exactamente que aquí todos los árboles, excepto los que cuando vemos tenemos clarísimo qué propietarios han cortado sus árboles y cada vez que nos encontramos con ellos le decimos por favor que saque todas las ramas que están en el camino para allá. Y hasta el momento han respetado eso, excepto unos que se les cayeron unos troncos, los dejaron en el borde y después con una máquina los fueron entrando de a poco. Es que nosotros pasamos todos los días, todo el día por acá y estamos todos con WhatsApp. Entonces, oye, entró un camión acá, oye, aquí va el oye, entonces todo el mundo está súper conectado y somos todos bien conocidos y algunos bien amigos incluso. Entonces, sabemos que esta poda, esta de aquí, la hizo la Grel. Ahora, claramente que lo que estábamos hablando ¿cómo se llama? Con Gabriel, es que la idea es que de estas reuniones salgan cosas que lo posible se puedan hacer, porque al final es como un poquito la flexibilidad de nosotros, de entender que no toda la culpa la tiene la CREL, y lo otra es que la CREL también sepa que aquí hay vecinos que sí nos importan los árboles y el paisaje. Y con eso, con un poco de flexibilidad, tal vez podemos hacer cosas grandes, porque en general esto no se da mucho la conversación de las comunidades con las compañías o con las corporaciones. Entonces, veamos qué se puede hacer dentro de las cosas que nosotros vamos diciendo, mira, esto nos gustaría y vamos a entenderlo. Entonces, de los COIWES bien, porque ya ustedes nos dijeron que hay una preferencia, por lo menos del tema de las plantas nativas, se sabe, aquí en esta zona, en esta parte, en este camino, no hay, por lo que yo me dedico a eso, así que sé de las especies, no hay ninguna especie protegida, ni que hayan plantado ni que haya nacido. Y nuestra mayor amenaza es el pino y el chacay. Entonces, que por lo menos que el pino esté menos, a nosotros nos funciona bien. Y bueno, ya subimos esto. ¿Por qué? Vamos a ir mirando. Mira, por ejemplo, esto también, un montón de árboles pequeños que fueron cortados, tac, 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 todos. Por aquí creo que fue cuando nos agarramos. Esta es la parte que yo te iba a preguntar, pero yo ya entendí que estos son como los protectores que le ponen a los árboles, ¿no? Claro, Claro, en se le ese, pone en para que ese no, caso, no haya roce. exacto. Es más que nada, fue una protección tanto para el cable como para el árbol, y para evitar el roce y para el roce directo en realidad, porque ahí eventualmente también se topan. Y bueno, para evitar un corte de línea también, o algún daño al árbol producto de una especie de inicio de incendio, puede ser incluso. Claro. ¿Y Por eso les esto trae eso es ahí. caro? ¿Estos elementos son caros o no son tan caros como para agregarlo en un par de árboles que están tocando así más o menos grueso? Mira. Va a depender del nivel de tensión. Depende Ah, del nivel de tensión en el cual está la línea. Me parece que no se ve bien ahí, pero aparentemente Estoy por debajo de es un cable protegido, o sea, el cable de preensamblado, aparentemente, no lo distingo bien. ensamblado. ay, la lecera. No, aquí Entonces, ese tipo de cubiertas que son más que nada son cubiertas de silicona, sí. pero ahí hay que tener en cuenta que también son protecciones temporales, no son protecciones eternas. Ah, El frío, la lluvia, la reacciona. nieve o el sol también las degrada, así que son, Eh, son temporales. Pablo, David, esa es la línea a la que estamos a la espera del plan de manejo para poder normalizarla, ¿no es cierto? Haciendo las podas que correspondan.
Es por eso que tiene esa protección en Ajá. este punto, no es porque vaya a ser no sea la línea definitiva que esté en esa condición permanentemente. Creo que Sí, sí. Sí, me parece que sí, esa El es. plan de manejo que está planteado es hasta el primer kilómetro. Una Eso consulta. estará en ese tramo. Estoy muda. No, sí estáis bien, te estamos escuchando. ¿Estáis bien? Sí. Ya. Con respecto al tema del estado de las líneas, la CREL tiene una programación para ver ese tipo de situaciones, o son los vecinos que por digamos, eventual avistamiento, digámoslo así, tienen que dar aviso? A ver, todas las distribuidoras están mandatadas para poder realizar sus planes de mantenimiento. Ya. CREL no es la excepción. De Mm. hecho, nosotros somos fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para quien nos exige que lo que nosotros mismos planificamos se cumpla. En base a eso, sí se tienen considerados planes de mantenimiento, y el plan de mantenimiento considera una serie de actividades. Dentro de todas esas actividades está la poda de árboles. Ya. La poda, roce y tala de árboles, y para la conservación de la faja de seguridad de la línea, Mm. que eso es lo que no exige la autoridad. Ahora, cuando tenemos un universo de más de 2.000 kilómetros de línea que tenemos que mantener, obviamente lo que hace la mayoría de las distribuidoras, fijan prioridades, ¿ya? Se fijan prioridades para poder realizar trabajo en ciertas zonas, y con el objetivo de impedir que hayan interrupciones de suministro a causa de árboles. Ya esa es la principal razón. Ahora, hay dos formas generalmente en las cuales nosotros realizamos estos trabajos. La primera es la planificación. La planificación, que básicamente indicar con los recursos que tengo, dónde vamos a ir, cuál es la prioridad, y de acuerdo a los indicadores técnicos que también nosotros manejamos internamente, ¿ya? Y lo otro también es por un tema de los vecinos. Cuando los vecinos nos informan que hay problemas con los árboles, también se realizan planificaciones adicionales para poder realizar este tipo de trabajo. Ahora, estos tipos de trabajo no es que nosotros digamos vamos a ir a trabajar a tal lado y vamos a llevar los recursos para allá. Previo a eso hay inspecciones, previo a eso hay mediciones, para que nos sirvan de sustento para poder alimentar esta planificación. Por ejemplo, ahora último, hace poco atrás, se hicieron algunos levantamientos, algunas inspecciones en Parque Los Volcanes, y eso está dando como resultado una desconexión para el día 27, en la cual se va a realizar mantenimiento en el sector. Y no solamente se va a realizar podas, sino que también se van a realizar otras actividades a nivel de línea de distribución, a nivel de los fierros, a nivel de evitar el envejecimiento material también. Ya. Yo lo consultaba porque, digamos, de esta junta de vecinos, igual, digamos, puede ser de alguna manera mismos vecinos tener ser un aporte en la cosa visual del potencial riesgo, digamos, y dar aviso, digamos. Por eso lo consultaba. Señora Joyce, como ¿Mm? decía Pablo, no es obligación de los vecinos Mm. hacer esa función, pero obviamente nosotros Mm. la agradecemos si nos llaman y nos avisan, Mm. porque es difícil planificar para 2.000 o 3.000 Mm. kilómetros, Ujú. ¿no es cierto? Por lo tanto, si hay algún árbol, no sé, porque de repente después de un temporal quedó en una condición crítica, pero antes del temporal estaba en una condición normal para la línea, Mm. entonces los vecinos nos avisan, para nosotros tanto mejor, porque de esa manera podemos destinar los recursos Mm. al punto en específico. ¿Ya? Así que en ese sentido, bueno, ustedes tienen mi teléfono, tienen mi correo, tienen todos Sí, mis contactos, por de lo todas tanto, maneras. a través de eso lo podemos canalizar. ¿Ya? Y lo Ujú. otro que también dijo Pablo, y que fue un aviso que yo lo iba a dar en un ratito más, pero se me adelantó,
es que hay en Parque Los Volcanes, señora Sandra, usted y sus vecinos se van a ver afectados por ese corte. Ya, ese corte es del día 27 de agosto entre las 10:30 y las 16:30 para hacer tanto podas como mantención de la línea en sí. Afecta a Villa Los Volcanes y Parque Los Volcanes. Eso desde la ruta, desde afuera, desde la ruta internacional, ¿no es cierto? Hacia De el la interior del parque. 69 hacia adentro. Sí, no me acuerdo cuál es el nombre de esa ruta, pero es la continuación de la ruta 225. Ya. Eso, hacia La de Ralón. Ralún, Sí, la de que va B69 de... creo que. 69, sí. Ya, desde ahí, desde ese arranque, desde la carretera hacia el interior, como digo, a toda esa línea se le va a hacer mantención ese día. Aparte de ya algunas actividades que se han ejecutado sin que se haya sido necesario cortar la energía. ¿Y van a hacer podas entonces también? Sí, podas, Pablo, corrígeme, pero desde la ruta B69, el arranque es la primera parte que está antes de llegar al parque, que es la parte más compleja con vegetación muy cerca de la línea. Así Y es. de la línea en general se van a hacer cambios de algunos elementos de la red para efectos de rejuvenecer un poco esa línea. Exacto. Bueno, ahí importante saber el bloque horario entre la desconexión son 6 horas. Muchas veces los vecinos también nos indican ¿por qué no más? ¿Por qué no menos? Las 6 horas están dadas por normativa, no podemos cortar más allá de esa cantidad de tiempo, entonces tenemos que en esa ventana de tiempo priorizar trabajos, ¿ya? Priorizar todos aquellos trabajos que no puedan ser realizados bajo la red energizada, se van a realizar ahora en este corte. Entonces hay algunas zonas de trabajo que son las más críticas y son las que se van a atacar ese día. Eso es lo que... Oye, ¿y alcanzaremos a aplicar los criterios que planteaba Bárbara, por ejemplo? Porque aquí también hay pinos, talar esos pinos, si es que afectan al tendido, no mochar los coigüitos. ¿Podemos tan rápido aplicar esos criterios que hemos conversado hoy? ¿Se podrá? Bueno, las planificaciones ya están realizadas para antes de colocar la fecha y la hora de la desconexión. Nuestros inspectores de terreno ya acudieron en el sector y, sí, los he visto. Y hicieron un punto. Ellos van a hacer una labor importante de avanzada porque ellos son los que piden los permisos para poder realizar la poda o tal en aquellos lugares donde están involucrados algunos propietarios, ¿ya? Entonces, porque si hay algún propietario que se opone al corte de árbol, no lo podemos realizar. Así que sí, eso se está... A talar el pino. Aquí también sí. hay pino como en la zona de la Bárbara, y talar ese pino, no mocharlo porque le da más fuerza nomás al pino, después va a seguir creciendo y chupando agua y qué sé yo. Pero, claro. y no mochar los coigües, por ejemplo. Claro, ahora, ¿se podrá aplicar este criterio para que no suceda lo que pasó ahí en el cruce Navarro? Exacto. Ahora, tenemos que revisar la planificación, ¿sí? ¿Ya? Porque a nivel de tiempo, lo que yo sí a lo mejor le podría asegurar sería que los coigües van a ser podas solamente, no van a ser tala. A nivel de los pinos, si se requiere tala y se han hablado con los propietarios, lo más probable es que se realice si es que está planificada. Ahora, si si cambiamos la planificación y cuando los pinos pueden estar considerados podar y lo requerimos talar, eso ya va a significar que no se va a cumplir con lo que teníamos agendado inicialmente, porque obviamente la acción de talar un pino requiere 3 veces, en promedio el doble o 3 veces más tiempo en la acción que requiere la brigada a realizar la poda de un árbol. Requiere más trabajo, más planificación, entonces un trabajo más minucioso. Vale, eso sería un poquito como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque el pino va a volver a crecer, crecen rápido. Entonces si lo talan se ahorrarían tiempo en el futuro. Sí, señora Sandra, pero reiterando lo que decía Pablo, el talar el pino no depende solamente de la voluntad nuestra de querer hacerlo.
No, sino sí, en eso estamos de acuerdo, pero en depende el de que criterio el que estaba propietario, por el punto de la hora, que requiere muchos mayores recursos talar un árbol, específicamente con ese argumento, en ese argumento está esto otro, que si usted lo tala ahora, se ahorra plata en el futuro. Sí, Entonces ya no es válido ese argumento. o sí, no, sea, no, pero el tema, lo principal, lo primero es si está el permiso del propietario del pino para botarlo para como. talar. Esa es una Eso es lo cosa, claro, primero, ¿ya? claro. Y después, si es que estuviera eso, viene la segunda parte, que efectivamente hay más tiempo involucrado en botar un pino que podarlo, pero Pablo va a revisar esa programación de acuerdo al informe que hicieron la Sí, brigada para ver qué está así es. efectivamente considerado y qué no. y le digo al tiro que la municipalidad no se va a dar cuenta si se cortaron los pinos, porque con suerte va a ver la playa, o sea, olvídese de la municipalidad aquí. Bueno, vamos a intentar hacer una normativa o algo que nos proteja de la invasión de los pinos y del tema de los coihues, porque si no, Ensenada va a terminar igual que todas las ciudades. Lo importante es que si entendemos, ustedes deben entender quiénes son los dueños y todas las normativas que tienen que cumplir, pero lo único que les pedimos es que sepan de que la mayoría de los habitantes, y podemos conseguir firmas si así lo quieren, y lo podemos publicar a través de las juntas de vecinos y las agrupaciones y todo para que todos firmen, pero la mayoría de la gente quiere lo que estamos exponiendo acá, no quieren que siga invadiendo estos pinos, quieren que corten los pinos, quieren que chipeen las ramas cuando quedan, porque todavía están los acopios de la última poda a la orilla del camino, y quieren cuidar lo que más se pueda los árboles nativos, que aquí hay principalmente coigüe y después arrayanes, pero depende del sector, pero aquí es eso. Entonces, si ustedes ya en el fondo hablan con las cuadrillas y hacen todo esto, en el fondo va a significar un poco más de tiempo en analizar los datos porque ya están acostumbrados a tener una dinámica por sector y todo. Bueno, ahora pedimos un poquito más de detalle en este lugar porque es bueno lo que queda. Si Puerto Vara no les va a pedir jamás esto porque ya no les quedan árboles, pero nosotros sí nos quedan todavía y nos importa. Entonces, veamos qué podemos hacer realmente si no alcanzan a hacer algo en esta poda porque al final uno también descabeza un árbol y después la próxima vez ya da lo mismo porque ya se descabezó, ya se desfiguró, ya no es un coigüe, ya es una cosa que tuvo la mano del hombre. Ya no, porque si uno corta una rama lateral, el árbol igual sigue con su forma, pero ya cuando se descabeza un coigüe, el coigüe ya se desfiguró, por lo tanto sigue siendo un coigüe, sí, es mejor que el pino, pero igual ya no tiene la forma del coigüe. Entonces, en el fondo, si ustedes entienden ese concepto que tienen que ver y está presente, seguramente la gente que sabe de poda y todo lo va a saber aplicar. Así es. Lo mencionó muy bien, ¿ya? Hay dos cosas sí que diferenciar. Bueno, lo primero que en el tema del sector del cruce Navarro hay un tema de camino de vialidad y en el tema del parque es un parque, es como una parcelación privada, entonces ahí hay una gran diferencia. Lo otro que hay en Parque Volcanes, hay algunos pinos que son bastante grandes, o sea, para efectos de trabajo, en una jornada de trabajo, un pino bastante grande, se puede avanzar unos 2 pinos por jornada algunas veces, o sea, es así de lento el trabajo cuando son pinos muy grandes. Y eso contempla otro tipo de planificación que es como desarmar la línea para evitar una destrucción al momento de la caída. Por eso vamos a revisar la planificación, vamos a ver qué consiste, los permisos que tenemos y si hay algún acceso para poder ver lo que nos indican, yo creo que no hay ningún problema. Ahora, el tema de Parque Volcanes también tiene una situación a lo mejor un poco más especial porque si los vecinos se unen y a petición de a lo mejor de los vecinos, mediante una carta, quisieran realizar que estén solicitando una desconexión, por ejemplo, para realizar talas de pino que afecten, que estén en las inmediaciones de la red eléctrica, a lo mejor sí lo podríamos realizar.
¿ya? Porque esto es un trabajo de mantenimiento que está enmarcado en el tema de la norma técnica, pero cuando lo solicitan a través de un documento formal, ya yo creo que eso es el tema es distinto, ¿ya? Ahí Sí, yo el creo que trato podríamos es acceder distinto. a eso para exclusivamente a lo mejor ir a ver esos árboles y talarlos. Pero como le digo, esto es parte de la planificación, lo vamos a revisar y si podemos acceder a ello, sin duda lo vamos a hacer. Ya. Muchas gracias. Bueno, Bien. eso sería el tema de del chipeo. ¿Será posible también que en el fondo, porque, bueno, básicamente que se retiren las ramas que se podan, pero si no se retiran, que se puedan chipear? Bueno, ahí generalmente el manejo de residuos lo vemos con las empresas contratistas que trabajan con nosotros. Eh, Generalmente, cuando son en predios particulares, y eso en esta zona pasa mucho, en todos lados, incluso en Ensenada, los propietarios generalmente piden quedarse con los residuos porque hacen leña de eso en realidad, y les sirven para calefacción, y eso en realidad pasa en todos lados. En muy pocos lados nosotros tenemos que retirar residuos, pero si en el caso que haya que realizar retiro de residuos, nosotros lo realizamos. Ahora, el chipeo generalmente no, muy poco lo hemos hecho. Uno, por el costo que conlleva, porque generalmente cuando son empleos particulares, el propietario generalmente desiste de eso y pide que le dejen la leña nomás para calefacción. Y en camino no, en camino nosotros tenemos que sacar los residuos porque en realidad no podemos chipear en los caminos. Mira, esta foto la mandó una vecina que me dijo cuando empezamos a preguntar, porque el tema de los chipeos empezó a ser un tema interesante aquí, porque como la mayoría son pinos, los pinos no se pueden quemar en las combustiones ni nada de eso porque generan una resina. Vecina. Entonces nadie los quema y nadie se los lleva tampoco, a no ser que sirvieran para algo, pero no sirven para nada. Por eso que creo que es súper bueno sacar los pinos mientras más chicos mejor, porque eso va a dificultar una poda después. Pero bueno, y quedaron no solamente este acopio, yo saqué fotos alrededor de 4 acopios que quedaron desde esa vez, eh, y que nos quedamos, o sea, como se cortaron y dijimos, no importa, van a volver porque como nos agarramos en el camino, van a volver porque tienen que sacar los acopios de rama y nunca más volvieron a sacar los acopios de rama. Muchas de esas se aplastaron bien, otros no sé, se fueron como achicando porque al principio eran bien grandes. Este cerro, por ejemplo, llegaba hasta como por aquí. Y fue bajando, bajando, bajando. Ahora hay un par seco allá, hay unas partes secas acá. Los pinos se demoran N en llegar a este color, N. Y esta foto la mandó la Nati, que dijo, ojalá puedan coordinar que cuando hagan las podas retiren las ramas. Yo no sé por qué esa vez nos las sacaron, yo creo que como porque nos agarramos. Pero todavía están ahí las ramas. Y si es, no, nosotros pensamos que más que llevarla, porque la idea es que estos pinos cuando se corten, ojalá no quedaran en Ensenada, como que nadie quiere que se Ah, lleve las ramas para que la boten en un lugar cerca de Ensenada porque contamina otro lugar, sino que más bien donde hayan pinos, donde se saquen, se pueda chipear. Ustedes vean si es posible, pero sería ideal si se pudiera chipear y no nos molesta que se haga dentro del camino, digamos, o de nuestra alguna propiedad que esté abierta. Sí, vamos a tomar la, la indicación y obviamente eso en materia de evaluación con los contratos activos que tenemos con nuestros contratistas, ¿ya? Así que vamos a ver qué significa eso y vamos a ver si es que acaso se puede acceder, por lo menos en parte, en algunas indicaciones. De lo contrario, a lo mejor en todos los trabajos que se hagan en la zona, los residuos se tienen que retirar. Ahora, los residuos que nosotros sacamos se van a vertedero municipal, o sea, no se dejan en cualquier lado, Ah, ya. porque tenemos que dejar una trazabilidad de dónde dejamos los residuos. Ah, ya. No quedan en cualquier parte por ahí.
No, y generalmente cuando se ven residuos en predios que generalmente están solos, es efectivamente porque el propietario pide dejarlo los árboles ahí. Ah, ya. Ya, entonces, no sé si les servirá de repente, porque esta grabación que hicimos hoy día, porque para mí, creo, no sé si a la Sandra y a la Joyce le queda alguna pregunta, para mí, de acuerdo a lo que teníamos conversado, tiene todo respuesta. No sé si a usted le servirá para su contratista y todo que enviemos una carta con todos estos comentarios como o ustedes lo ven directamente después de esta reunión. Por nuestro lado, que estamos encargados de la parte de mantenimiento, ya tomábamos nota de todas las indicaciones que acabamos de hablar y esas van a ser traspasadas y básicamente reforzadas con el equipo de poda que trabaja para nosotros. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, nosotros estamos subiendo Mm. todas estas conversaciones a la página de la agrupación, se llama Ensenada Sustentable, por si quieren compartirla en algún momento, porque es lo mismo, pero está para todos los vecinos, para que los que no pueden participar o no tienen internet o no tuvieron tiempo, puedan escuchar si les interesa saber un poco más con respecto a todas estas cosas que vamos aprendiendo que no tenemos idea. Así que, muchas gracias, gracias Pablo, gracias Daniel y gracias Gabriel por su tiempo nuevamente. Y si tenemos otras dudas, bueno, yo me voy a comunicar de nuevo con Gabriel a ver si podemos coordinar si hay alguna otra duda con respecto y lo que ustedes tengan que piensen que podría afectarnos, de repente hagan una consulta y nosotros Mm. hacemos damos la respuesta. Señora Bárbara, antes de la despedida, como usted dice de estas reuniones, que queda alguna trazabilidad, ¿le interesa que pueda salir una nota de prensa respecto a estas reuniones que hemos tenido para que en el fondo la comunidad se entere que tanto ustedes como nosotros estamos conversando para efectos de relacionarnos empresa, comunidad, ¿no es cierto? Para Claro, que los que no, a lo mejor no ven la página de ustedes también puedan saber que hay un trabajo detrás, que sí, claro que hay sí, yo creo que gestiones es de bueno. ustedes detrás y obviamente de parte de nosotros acogemos en la medida de lo que está a nuestro alcance poder hacer las mejoras o las correcciones que procedan, o las aclaraciones, dependiendo sea el caso. Yo creo que ayuda a todo. Creo que es bueno que Mm. la gente esté, que Estoy de sepa que estamos acuerdo. en conversaciones y que sepa a dónde acudir, que puede comunicarse con nosotros o que otras comunidades pueden comunicarse con la CREL que no son tan distantes. Creo que eso es súper bueno, lo que se necesita ahora. Ya, perfecto. Entonces, yo les Mm. podría pedir a la señora Paola Álvarez que se contacte con ustedes para que en el fondo lo Sí, aborde desde no, el punto de vista de sí, ustedes, ya, y salga una nota en el Heraldo Austral. claro, sí, la Paola me conoce bien y conoce a la Joyce también. Ya, por Así eso que, le voy a decir que se contacte con ustedes dos para que pueda hacer una nota y ustedes, bueno, ustedes cuentan de la forma que ustedes lo han visto para efectos de que esto salga en la prensa. Pues, y obviamente nos vamos a seguir reuniendo en la medida que vayan saliendo temas, ustedes vayan necesitando más cuestiones que tratar con nosotros o nosotros para ir informando ciertos avances respecto a los compromisos que hemos adquirido en estas dos reuniones. perfecto, me parece súper Bueno, bien, Gabriel. Muchas gracias por su tiempo a esta hora, que ya llevamos 2 horas de reunión. Y sigamos conversando lo que tenga que, y si tienen necesitan que en algún minuto hay alguna duda en terreno, nosotros nos movemos rápido y vamos a ver qué situación, cómo se puede mejorar. Perfecto, le ¿Ya? agradecemos mucho la instancia y la Antes de disposición. terminar, más que nada, recordarle que ahí en la entrada del cruce Navarro todavía está pendiente el plan de manejo que se va a hacer, donde van a haber talas de árboles ahí los que están en
la faja fiscal, básicamente, eso que el camino le hace como quite, que son grandotes, se van a talar una vez que se han aprobado el plan de manejo, pero está bajo el plan de manejo, digamos, y estamos esperando solo la aprobación por parte de CONAF para poder realizarlo. Ya. Ahí cuéntanos dónde dónde van a plantar, Pero porque de todas formas, te cuento al tiro, yo aquí el parque donde yo vivo, Parque Valle Lo Ulmo arriba, quisieron ¿ya? hacer una compensación por plan de manejo de otro lugar y alguien de CONAF, que yo creo que está muy equivocado, dijo que en estos terrenos no germinaban los árboles, no germinaban, no, sino que no prendían. Y eso es totalmente errado, porque Exacto. yo he hecho plantaciones, 700 árboles he plantado aquí y todos los árboles están vivos y se los puedo mostrar. Tengo árboles hasta de 5 metros después de la erupción. Así que esa persona de CONAF no cacha. Bueno, sí, de hecho, nos pasó a nosotros con esa persona con que apellido Cárcamo, por lo que recuerdo. Ah, Y el ingeniero forestal que estaba viendo el plan de manejo dijo lo mismo, dijo que donde estaba planificado hacer la reforestación había un bosque como a 50 metros, y así que no había problemas con que hubiesen prendido los árboles, pero en fin, acá el terreno que se está planteando, como, a ver cómo es, la tala es un terreno fiscal, que es el camino, se debe reforestar en un terreno fiscal, y el terreno que se consiguió es un terreno de Serbia, entiendo, en el sector de Puerto Montt. ¿No? Ahí específicamente todavía no tengo que revisar dónde es, pero Serviu nos dio la autorización para reforestar en una parte que quieren hacer un parque, creo. ya, bueno, que se vayan nuestros arbolitos para allá, después los vamos a pedir de vuelta. Claro. Señora Bárbara, eso conversémoslo un poquito. No puedo comprometer algo ahora, pero es un tema que podemos analizar para ver si como cooperativa podemos hacer alguna iniciativa de plantar árboles nativos en algún punto en donde logremos un consenso entre los que estamos acá. Ya, pero como digo, no como compromiso, sino que como una idea en voz alta para analizarla y poder ojalá darla en un futuro no muy lejano. Ya, pues, vamos a esperar que salga este alcalde y vamos a hacer la plaza que estábamos esperando, así que ahí vamos a plantar. Lo ¿En voy a cuál dejar. plaza? ¿Nombre? Compraron un terreno al lado de Bombero, en un terreno que estaba, bueno, tiene de todo, tiene hartas especies, muy pocas especies nativas, pero tiene, y, y bueno, ahí está frente a, ¿cómo se llama? Un restaurante nuevo que se llama El Sitio. No sé Está entre el sector del Cantarrana, a lo mejor lo ubican, Cantarrana y el sitio, pasada la curva El Delice, más o menos, hacia el Volcán Osorno, digamos. Sí, ahí compraron un terreno, así como en realidad era un humedal, lo taparon y después lo vendieron, lo compraron, lo compró la municipalidad, compró dos terrenos, le compró a la misma persona, compró uno para los bomberos sobre un humedal y al lado del humedal compró otro para la plaza, y 1 hectárea. Y bueno, y esa ha sido la discordia porque nunca se hizo la plaza, nunca, y nosotros como comunidad necesitamos un espacio público que sea, no existe espacio público en Ensenada. Así que cuando logremos tener nuestra plaza, que no va a ser en mucho tiempo más porque esperamos que salga otro alcalde, vamos a lograr hacer nuestra plaza y ahí vamos a necesitar reforestar. ¿Y cuántos metros cuadrados esa futura plaza? Una ¿Aprox? hectárea, Una una hectárea, hectárea. ok. Así que, y tenemos hasta proyecto de la comunidad. Así que ahí vamos a ver qué pasa, Bueno, pero se agradece todo el apoyo. y también si está la disponibilidad de repente, si de repente está la disponibilidad de tener
terrenos para reforestación, si a nosotros nos llega a salir algún proyecto en donde tengamos que hacer algún plan de manejo, es bueno saberlo porque así van dirigidos Claro, se proponen. la reforestación, digamos, a un lugar que queda a lo mejor en en el mismo sector, en la misma comuna. Claro. Sí. Ahí les podemos ir contando qué espacio vamos ganando como para la comunidad, pues, de a poquito, y tal vez ahí tenemos arbolitos. Bueno, algo más, no sé, ¿estamos bien? Nada más, Estamos, estamos bien. Muchas Nos gracias. despedimos estamos bien. entonces. Muchas gracias de Gracias por nuevo estar bien. a todos, Gracias. Gracias a ustedes. Pablo, Gabriel y Tengan Daniel. Muchas gracias a David, ustedes también. David, David. David y Pablo. Ah, yo puse Daniel. Voy a anotarlo. No, David Grandón. David Grandón, Pablo Padilla y Gabriel Morales. David. Muchas gracias a los tres. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente Igual ustedes. señora Sandra, Gracias. señora Muchas Joyce, gracias. señora Bárbara. Sí, Estén bien. está Chao, bien. Hasta chao. luego. Ya, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao Pablo, chao David. Chao, Gabriel.